Eh, bueno, entonces la idea de hoy ya tuvieron ¿cómo se llama? El cuestionario de la parte de cinemática. Entonces se supone que ya se hizo la lectura de lo que son todo lo que sale en el campus de los temas de cinemática. Yo creo que en uno de los videos les mencioné, si ustedes quieren llegar más a fondo o ver un poco más, pues siempre pueden leer el libro de texto, en este caso es el capítulo 2. Y pues desde luego, si quieren practicar ejercicios, ustedes pueden ir a ver los ejemplos del capítulo 2 o hacer ejercicios del capítulo 2, porque en el campus no hay asignado ninguna actividad de ejercicios para este capítulo. Entonces, en el campus sí había algunos ejemplos, ¿verdad? Yo intenté dar explicación de estos ejemplos, pero no sé si hubo o hay alguna pregunta acerca de esos ejemplos. Si hay alguno de los ejemplos que no quedó claro, ¿verdad? Entonces pasaríamos a resolver 4 ejercicios que yo preparé para el día de hoy, en los cuales en los 4 procuré abarcar casi todos no los temas, sino las situaciones, por decirlo así, ¿verdad? Porque eh, quise agarrar uno que en lo que ustedes notaran que similar al que está en el campus, pero notaran cuál es la diferencia entre lo que es desplazamiento y distancia, ¿verdad? Porque en el campus en uno similar me piden distancia, en este caso están pidiendo desplazamiento. Luego hice uno que también es una situación similar a otro del campus, y en este caso voy a pedir velocidad y ustedes van a ver por qué la velocidad y la rapidez no siempre son las mismas, ¿verdad? En el campus ellos hacen un ejemplo que va en línea recta y va solo en una misma dirección siempre. En ese caso la rapidez y la velocidad es la misma, pero en este caso yo puse un movimiento de tal forma de que no es la misma, ¿verdad? O sea, ustedes van a notar que la velocidad y la rapidez son diferentes. Incluso si yo le saco la magnitud a la velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces le puedo sacar la magnitud. No tiene la misma magnitud que la rapidez, y eso es porque en ese ejemplo, como vamos a ver, el desplazamiento no solo va en una dirección, sino que cambia de dirección. Y por último hice 2 ejemplos. Un ejemplo que es sencillo, la verdad, pero yo al final me gustó bastante porque ellos nos dan algunos datos, pero ahí tenemos que saber la forma de cómo interpretarlo, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a ustedes que al momento de leer un ejercicio no solo agarrar los números tal y como vienen en el ejercicio y después, eh, ¿cómo se llama? Sustituir directamente, sino analizar qué es lo que me están dando. Y por último, un ejercicio que sí ya es un poco más difícil, sinceramente no estoy seguro si este tipo de ejercicios se les va a evaluar, pero es en la parte de caída libre, ¿verdad? Porque en el campus vimos 2 ejemplos y yo les dije que les quería incluir uno de estos solo para que miraran, pues por decir así, la diferencia, y para que miráramos en ese caso que eh, es fácil, pero tenemos que readecuar, por decir así, el problema. Entonces, ese último ejemplo que hago es en el campus, como les dije, solo hicimos un ejercicio donde se lanza una roca hacia arriba y esperamos que la roca llegue a su punto máximo y ahí termina el ejercicio. Luego el otro ejercicio es que lanzamos una roca hacia abajo y encontramos cuál es la velocidad final. Entonces este ejercicio que vamos a hacer hoy es que lanzamos la roca hacia arriba y la roca hace el movimiento de que sube, ¿verdad? Y después baja. Ese es todo el ejercicio. El ejercicio anterior solo vimos la parte de subida, pero en este caso tenemos que ver la subida y la bajada. Y lo que vamos a ver es que es igual a los casos anteriores, con la única diferencia de que el ejercicio yo tengo que partirlo en dos, la parte de subida y la parte de bajada, para lograr responder las consultas, ¿verdad? Entonces no sé si, como les repito, no sé si con lo del campus o con algún concepto hay alguna pregunta, o con alguno de los ejercicios o ejemplos que estaban en el campus, si hay alguno que no quedó claro, para que antes de que hagamos esos otros ejercicios de ahorita, aclaremos esos anteriormente, o si empezamos de un solo con los ejercicios que tengo preparados. No sé qué piensan.
En mi caso, buenas tardes a todos. Sí. Creo que sería bueno que empecemos con los ejercicios, pero no sé qué opinan los demás tampoco. En mi caso igual, ingeniero, puede comenzar. Bueno, entonces, si se fijan, vamos a comenzar con estos ejercicios del libro, ¿verdad? En general, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan al libro intenten hacer, o sea, si quieren practicar, porque como les digo, para esta primera parte no hay una tarea de ejercicio, ¿verdad? Entonces, los que tienen un puntito, los de dos puntitos son más difíciles y la verdad no sé hasta qué punto, hasta qué nivel de dificultad se va a llegar a evaluar en el examen, pero por lo menos, por ejemplo, el último que voy a hacer yo es de dos puntitos, van a ver que sí es un poco más difícil, es más largo, pero al final termina siendo bien similar, porque simplemente vamos a partir el problema en dos partes y la parte uno y la parte 2 técnicamente son ejercicios de un puntito. Entonces ahí lo vamos a ver. Eh, Solo déjenme ver que tenga yo preparado todo lo que ocupo acá. Entonces les voy a dar compartir pantalla. Eh, Aquí. Vamos a ver dónde tengo el libro. Entonces, el libro yo se los compartí a ustedes, ¿verdad? Esa es la edición 6 de el Física para Ciencias de la Salud de Wilson y Buffa. Eh, y si no lo encuentran, o sea, cuando yo se lo compartí, lo pueden encontrar también siempre buscando, ¿verdad? En Google. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer, y la razón por la que yo les digo que se parece a uno que está en el campus, es el 10. Entonces el 10 voy a hacer un poco de zoom para que se pueda ver. Dice, ¿qué magnitud tiene el desplazamiento? Bueno, dicen magnitud, pero igual dicen el desplazamiento de un automóvil que recorre media vuelta de una pista circular con 150 metros de radio. Y cuando recorre una vuelta completa, dice. Entonces, la palabra clave el dato que me están dando, el único dato que me están dando es el radio, ¿verdad? Y que en un caso da media vuelta y en el otro caso da una vuelta completa. Y lo que me están pidiendo es desplazamiento. ¿Por qué les digo yo que se parece a uno de los que aparece en el campus? En el campus mencionaron algo de una pista circular y de un carro que da una vuelta completa. Y lo que nos dicen es encuentre ¿cómo se llama? La distancia. Entonces, la distancia era todo el perímetro del círculo. En este caso, no me están pidiendo distancia, me están pidiendo desplazamiento. Y creo que es un buen ejemplo comparándolo con aquel para notar cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Voy a dar un poco de zoom a también para que lo puedan ver. Entonces lo que yo les pongo es lo primero, ¿verdad? Sé que el camino es circular y sé que el radio, R de radio, eso tal vez cabe mencionarlo, R de radio es igual a 150 metros. ¿Qué es lo que me piden? Primero, el desplazamiento de media vuelta. Entonces, yo aquí tengo el trabajo hecho, pero les puse observar en el esquema. Claro, no hice el esquema acá, sino que lo que voy a hacer, no sé si ustedes pueden, no sé qué tan rápido se les eh, actualiza esto. Pero cuando dice que en general en la de cómo resolver los ejercicios, recuerdan que en una parte decía que hiciéramos esquemas, ¿verdad? Entonces, el camino es circular, ¿verdad? Y yo usualmente les dije, uno decide dónde poner este eje coordenado, ¿verdad? Entonces, para que sean más fáciles las cosas para nosotros, yo voy a poner el origen ya sea en el punto final del movimiento, de tal forma de que entonces mi posición inicial es igual a cero, o en el punto final, entonces mi posición final, perdón, va a ser igual a cero. ¿Por qué hago eso yo? Porque si se fijan ahí, el ejercicio en la redacción no me dice dónde comienza el movimiento, ¿verdad? No, yo no sé cuál es la posición inicial. Entonces yo estoy a disposición de ponerlo de la forma que yo quiera. Entonces vamos a ponerlo así. Perdón, ese no era.
tendría que ser, digamos, algo así. Así. Entonces, por los momentos olvidémonos de los números que hay en los ejes, ¿verdad? Solo imaginémonos que este es el círculo que menciona el ejercicio, ¿verdad? Y si ese es el círculo que menciona el ejercicio, entonces yo sé que el radio del círculo, ¿cuál es el radio? El radio es la distancia. Es la distancia, voy a ponerlo como segmento mejor. El radio es la distancia desde el centro a cualquier punto del círculo, ¿cierto? Y yo sé que ese radio, según lo que me dice el ejercicio, es de 150 metros, ¿verdad? Entonces este sería más o menos el esquema de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que he logrado yo para poner el esquema? Que nos imaginemos bien o que podamos decir cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Entonces, fíjense bien, voy a poner puntitos. Asumiendo que la posición inicial es esta, ¿verdad? El punto B. Cuando yo doy media vuelta a este círculo, sin importar la dirección que yo tome, ¿a dónde termino? Termino acá, ¿cierto? En el punto C. Entonces, el punto inicial es ¿cuánto? 0,0, ¿cierto? Sí. Sí. Y el punto final sería este de acá. Y la pregunta es, como les recuerdo, ¿verdad? Olvidemos los números ahorita que están aquí abajo, porque ahorita no están en escala. ¿Cuánto sería este punto de acá? Yo sé que desde el origen hasta el centro hay 150. Y yo sé que de acá a acá hay otros 150, ¿verdad? Pero no sería en total 300. Exacto, sí. Yo solo se los estoy Porque dibujando sumaríamos los dos radios y harían el diámetro. así mismo. Listo. Eso es lo que... Sería como, Sí. tengo una idea, sería como sacar la circunferencia, ¿verdad? Y dividirla entre dos. ¿O no? No. Al final no termina siendo... si usted saca la circunferencia y la divide entre dos, lo que me está encontrando, no puedo pintar aquí, pero si yo saco la circunferencia y la divido entre dos, lo que estoy encontrando es esto, ¿verdad? Y eso es la distancia. El desplazamiento simplemente compara, por definición, el punto final menos el punto inicial. El punto inicial yo sé que es 0,0, ¿cierto? Y el punto final, como algunos compañeros de ustedes mencionaron, es 300, ¿verdad? Porque yo sé que de aquí a aquí hay 150, de aquí a aquí hay 150, entonces aquí hay 300, ¿cierto? ¿300 en qué dirección? ¿En X o Y? Solo en X, ¿verdad? Si se fijan, esto está en el eje X, no tiene ninguna componente Y, ¿cierto? Entonces, una vez que ya vimos el esquema, puedo volver a lo que es la solución del ejercicio. Y si se fijan, yo pongo cambio de posición es igual a posición final menos posición inicial. Observar en el esquema de media vuelta, ¿verdad? La posición final ustedes o algunos de ustedes identificaron que son 300 metros en dirección de X, ¿cierto? Y la posición inicial nosotros identificamos que la pusimos en el origen, ¿verdad? Entonces es 0 en dirección de X. Si yo hago esa resta, el desplazamiento a mí me queda 300 metros en dirección de X, ¿verdad? Si yo sacara la distancia sería sacar la circunferencia, no me daría el mismo 300, ¿verdad? Porque la distancia, según como dijo el compañero, sería 2 pi r, ¿cierto? Y 2 pi r entre 2 me da pi por r, que no sería lo mismo que 300, ¿verdad? ¿Quedó claro este primer inciso de dónde salió R final, R inicial? Si quedó claro, entonces vamos a ver, y fíjense que a este no le puse, por decir así, procedimiento, sino que puse directamente la respuesta. Nos piden cuánto es el desplazamiento de una vuelta, y aquí decía entera, no se tomó bien, de una vuelta entera, ese es el inciso 2. Entonces fíjense bien, mi punto inicial es 0, 0, ¿cierto? Cuando yo doy una vuelta entera, ¿cuál es mi punto final?
Es 0, 0 siempre, ¿verdad? Sí, porque regresaría al mismo punto. Ok, entonces si yo hago la definición de desplazamiento, punto final menos punto inicial sería 0,0 menos 0,0, ¿verdad? O bueno, 0 en X menos 0 en Y, B menos 0 en X, ¿cierto? Y al final esto me queda 0. ¿Por qué? Lo que está diciendo el ejercicio es, ok, si yo doy una vuelta entera, ¿cuánto me desplacé yo? Nada, porque volví al mismo punto. Y aquí podemos ver cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia. Si yo les preguntara cuánto es la distancia que se caminó al dar una vuelta entera, ustedes tendrían que encontrar cuánto es esta circunferencia, ¿cierto? Y eso lo encuentran con la fórmula del círculo. Sin embargo, si yo les estoy pidiendo el desplazamiento, lo que ustedes hacen es punto final menos punto inicial. Y como terminamos en el mismo punto, entonces el desplazamiento termina siendo 0. Y esa es la diferencia, como les digo, o creo que también lo puse de ejemplo, en el campus, ¿verdad? Para que ustedes diferencien qué es desplazamiento y qué es distancia. Un ejemplo que suelo dar yo en clase, es parándome enfrente de la clase, moverme hacia la derecha y después moverme de vuelta al punto donde yo la empecé. Y les pregunto, ¿cuánta distancia caminé? Y ustedes, obvio, caminé una distancia. Pero si yo les pregunto, ¿cuánto me desplacé? Nada, porque terminé en el mismo punto donde empecé, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias entre desplazamiento y distancia. ¿Hay alguna pregunta con este ejemplo? Creo que no, Lick. Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a lo que es el segundo ejercicio, ¿verdad? En este caso, me dicen que es similar a lo que dice del insecto, que era el de que estaba en el campus, pero te preguntan unas cosas diferentes. Entonces, ¿dónde tengo el libro? Acá. Es el 21, ¿verdad? Entonces el 21 debe estar aquí arriba. Dice, un insecto, este es de 2 puntos, pero en realidad no es difícil. Un insecto, dice, repta por el borde de una piscina rectangular de 27 metros de longitud por 21 metros de anchura. Y me dicen la figura, ¿verdad? Tarda 30 minutos en reptar de la esquina A la esquina B. Y esta es la figura, ¿verdad? Son esquinas opuestas. Calcule A, su rapidez media, y B, la magnitud, dice, de su velocidad media, ¿verdad? Fíjense que dice la magnitud, ¿verdad? Y eso es algo que voy a hacer al final para que ustedes miren a qué se refiere. Entonces, de nuevo, voy a volver a hacer el esquema aquí. Yo creo que... Déjenme ver. Voy a borrar todos estos. Antes de empezar, ¿verdad? Voy a hacer el esquema. Quiero ver si quito la cuadrícula no se quitan los puntos. Pero si quito los ejes, sí. Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente, ¿verdad? Solo quité la cuadrícula perdón, los ejes para no tener ahí los números que no ocupamos. Yo tengo un rectángulo, ¿verdad? Y yo sé que en ese rectángulo tenemos 27 metros de ancho y de la altura esta, ¿verdad? Tengo 21. Entonces ese es el rectángulo que yo tengo. Ok. Imaginémonos que si yo tuviera los ejes, estos son los ejes X y Y, ¿verdad? Solo para una referencia. Vamos a quitar los puntos H.
Vamos a quitar los puntos H e I. Entonces esto es lo que ustedes harían en el cuaderno, ¿verdad? Y no sé quién me empezó a dibujar, pero bueno. Ustedes harían su eje Y, su eje X, ¿verdad? Y dibujarían el rectángulo, ¿verdad? Creo que solo espérenme, voy a ver. Compañero, para que el que esté rayando, por favor, respete. Quiten las rayas rojas para no confundirnos. Eso es irrespetuoso de muchas maneras. Esto yo creo que lo puedo quitar, pero no sé cómo. La verdad no sé cómo quitar que los demás compartan. O que los demás, perdón, puedan. Pero puedes mostrar el nombre de los que anotan, parece. Por si quieren que aparezca. Creo que ahí ya quedaron deshabilitados, no sé la verdad. Pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el punto D es a donde empieza la hormiga, ¿verdad? Entonces, ese punto, según los ejes que yo dibujé, es el origen, ¿cierto? Es el 0, 0. Entonces, la posición inicial es 0 en X y 0 en Y. Y la posición final sería ¿cuánto? Si se mueve para acá y después se mueve para acá, ¿cuánto es este punto en formato vector? Este punto sería vamos a ver, sería 27 en X más 21 48. en 48 es la distancia, pero ya vamos a platicar de eso. Solo quiero en Y. Vamos a ver si salió bien. Aquí. Si yo escribo este punto en formato vector, sí se dan cuenta que es 27 en dirección X más 21 en dirección Y, ¿verdad? Sería este vector de acá en formato de componentes. Sí. Dice que quedan 10 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer la misma después, ¿verdad? Si se nos acaba el tiempo, entonces solo vuelvo a hacer la llamada y ustedes vuelven a entrar. ¿Me doy a entender qué es esto de acá? Uy, aquí estoy dibujando algo que no. Este 27 en X más 21 en Y, ¿se entiende? Sí, ingeniero, sí sabemos de dónde salió. Ok, y después alguien mencionó 48. Ahora vamos a retornar a lo que es el ejercicio, ¿verdad? Fíjense bien. A mí me dicen una piscina rectangular que mide tanto. Yo ya hice el esquema, ¿verdad? Me preguntan primero cuál es la rapidez y después me preguntan cuál es la velocidad. Entonces yo sé que para la rapidez la fórmula me dice distancia sobre tiempo. Para la distancia yo simplemente sumo esas cantidades que se movió. Entonces, ¿cuánto se movió? Primero se movió 27 y después se movió 21. ¿Ok? Entonces la distancia total que caminó la hormiga fue de 48 metros. Y yo sé que la rapidez es distancia sobre tiempo. Fíjense bien, yo aquí tengo 1800 segundos. Primero lo había hecho de un solo con minutos. Y esto, como les repito, es algo que ustedes tuvieron que haber más o menos visto en el primer laboratorio. Y también, como les digo, sale en el primer capítulo del libro, ¿verdad? Las unidades estándares de tiempo son segundos. Entonces, para trabajar en unidades estándar, yo voy a pasar esos 30 minutos a segundos. ¿Cómo lo hago? Yo tengo minutos arriba, ¿cierto? Lo que quiero cancelar es minutos. Entonces, multiplico por un minuto abajo. ¿Y cuánto es un minuto en segundos? 60 segundos, ¿verdad? Y al hacer esta operación en la calculadora, me da 1800 segundos. Entonces, al final, la rapidez a mí me queda 48 sobre 1800. Y eso sería 0.027. Roberto, no sé si puede
Cuando me preguntan en el chat de las imágenes, ¿se refiere a este? O sea, a lo que son los ejercicios o a lo que son estas. Porque los ejercicios sí se los puedo mandar. Sí, los ejercicios sí se los... Solo recuérdenme cuando termine la clase, entonces yo les comparto este PDF. Ok, entonces la rapidez es simplemente distancia sobre tiempo 0.027. Y ese queda así, ¿verdad? Esa es la rapidez es un escalar. Luego me piden a mí cuánto es la velocidad media, perdón. Por definición, la velocidad media yo sé que es desplazamiento sobre diferencia de tiempo. Entonces sería posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, así como les dije, bueno, o como se les menciona, el tiempo inicial usualmente se toma como 0, ¿verdad? Y el tiempo final, serían los 30 minutos, ¿verdad? Que me va a quedar bien feo aquí porque estoy con el mouse, son los 1800 segundos, ¿verdad? Eso en cuanto a los tiempos. Ahora, ¿cuánto es la posición final y cuánto es la posición inicial? Eso es lo que nosotros vimos en el esquema, ¿verdad? Si se fijan, yo lo dibujé de tal forma de que el punto inicial estaba en el origen, ¿verdad? En 0, aquí puse 0, pero es 0 en X más 0 en Y. Y el punto final es la otra esquina que yo identifiqué aquí, ¿verdad? Que es, si este punto lo describo en forma de componente, sería 27 en X más 21 en Y. Entonces simplemente vengo yo y tendría 27 en X más 21 en Y menos 0 en X menos 0 en Y sobre 1800 segundos, ¿cierto? Entonces, posteriormente, si se fijan aquí lo separé, lo que va en X en un solo lugar, o sea 27 sobre 1800, y lo que va en Y en otro lugar, 21 sobre 1800. Hago cada una de las divisiones y el vector, ojo, vector velocidad, me queda 0.015 metros sobre segundos en X más 0.012 metros sobre segundos en Y. Entonces, lo primero, vamos a ver si se puede. Creo que tengo que hacer un poco más pequeño esto para que lo puedan ver como quiero. Fijémonos, la rapidez es un número, como les dije en clase, ¿verdad? La rapidez es un número, un escalar. Dice la rapidez es 0.027. Pero la velocidad en forma general, cuando tenemos movimientos en varias dimensiones, es un vector, ¿cierto? Y ese vector me está diciendo que son 0.015 metros sobre segundos en Y más 0.012 metros, perdón, en X más 0.012 metros sobre segundos en Y. Pero recordemos qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Dice, la magnitud de su velocidad media. Entonces, al ser la velocidad un vector, yo le puedo sacar su magnitud, ¿cierto? ¿Y cómo saco la magnitud? Con las fórmulas que tenía la vez pasada. La magnitud de este vector velocidad es raíz de componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Y si le saco la raíz, la magnitud me da 0.06 metros sobre segundo. E igual, podemos revisar nosotros que la magnitud de la velocidad no es la misma que la magnitud de la rapidez, ¿verdad? Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué no dio lo mismo? Y yo les mencioné, la rapidez y la velocidad son la misma, solo si el movimiento es en línea recta en la misma dirección siempre. Pero en este caso nosotros doblamos, ¿verdad? Entonces la rapidez y la velocidad no terminan teniendo la misma magnitud. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con este? ¿No hay preguntas? No, ingeniero, no creo que hayan preguntas. Siempre para poder sacar la magnitud tenemos que sacar esas dos, Sí. la velocidad, ¿verdad? Mire, si a mí me dice un ejercicio, la magnitud, o sea, y ahorita vamos a diferenciar más o menos
los tipos de ejercicio, ¿verdad? Hay tipos de ejercicio que son como este, ¿verdad? Que me dicen velocidad media, y hay los siguientes tipos de ejercicio que ya son de cinemática en una dimensión. Entonces, si es un tipo de ejercicio como este, ¿verdad? Y a mí me dicen encuentre la magnitud de la velocidad, entonces yo primero encuentro la velocidad como un vector y a este vector le saco su magnitud, ¿ok? Ahora, si son ejercicios de cinemática, lo usual es que nosotros los vamos a resolver y cuando ya solo es una, como creo que lo mencioné en uno de los videos también, cuando estamos, cuando ya hablamos en movimiento estrictamente en una dimensión, ya casi que no tiene sentido decir que, por ejemplo, si a mí me dicen que un carro se está moviendo de forma horizontal y yo sé que solo se va a mover de forma horizontal, no tiene mucho sentido estarle poniendo el X unitario, ¿verdad? Porque yo ya sé que se está moviendo en X. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estos, ya no usamos la notación vectorial, sino que ya solo usamos las magnitudes, ¿ok? Porque ya sabemos que todo va en una sola dirección. Y eso lo vamos a ver cuando resolvamos los ejercicios, ¿ok? Bueno, queda un minuto, entonces voy a, como no va a dar tiempo de empezar de avanzar mucho en el otro ejercicio, entonces voy a terminar esta llamada, voy a tomar un poco de agua y después voy a volver a hacer la llamada, ¿sí? ¿Está bien? Ok.
Aún faltan como 4, creo que habían 9. Entonces vamos a esperar un ratito antes de seguir. Aló, solo quiero saber si ya me escucho. Bueno, yo Sí, vengo entrando ahorita, pero sí se le escucha, ingeniero. Ah, ok, es que sí, no encontraba los controles de... Y puedo cambiar de pantalla, sí. Ok, el siguiente creo que es el 61. Si se fijan, el que está el 62 es el que está en el campo, ¿verdad? Pero vamos a hacer el 61, y que es similar, pero me pareció interesante por una forma de cómo presentan los datos, ¿verdad? Entonces, primero siempre denle una buena leída a lo que son los ejercicios, ¿verdad? Dice, un rally de autos deportivos, en un rally de autos deportivos, un automóvil que parte del reposo, entonces ahí, si se fijan, primer dato escondido, parte del reposo, acelera uniformemente con una tasa de 9 metros sobre segundo cuadrado. Aunque no me dijeran acelera, cuando uno mira metros sobre segundo cuadrado, yo sé que esto es una aceleración. A lo largo de una distancia recta de 100 metros. El tiempo a superar en este evento es de 4.5 segundos. Pregunta, ¿lo logra el conductor? Otra pregunta, ¿qué aceleración mínima se requiere para hacerlo? Entonces no sé si se miraba bien esto por el Zoom, pero bueno, si se fijan bien, el ejercicio me da bastantes datos, pero lo que me pregunta es, ¿lo logra el conductor? Entonces, si nosotros pensamos qué están preguntando, ¿qué logra el conductor? Dice, el tiempo a superar en este evento es 4.5 segundos. Entonces lo que me están preguntando a mí es, si el conductor que tiene estos datos
logra superar este tiempo. Ok, entonces ese puede ser uno de los problemas que yo encuentro cuando se mira este ejercicio. Que cuando nosotros miramos aquí 4.5 segundos, entonces pensamos que este es un dato, por decir así, de forma directa. Pero si se fijan en la pregunta, ¿lo logra el conductor? Lo que me están preguntando técnicamente es ¿cuánto tiempo se tarda este conductor? Primero, ¿verdad? Y una vez que nosotros encontramos el tiempo que se tarda este conductor, nos pregunta, ¿superó este récord? Ese es el primer inciso, ¿verdad? Y el segundo inciso es, ¿cuál es la aceleración? ¿Qué aceleración mínima se requiere para hacerlo? Entonces aquí me están diciendo, si alguien rompe el récord o llega al récord a puras cachas, ¿verdad? O sea, si alguien hace esto en 4.5 segundos, ¿qué aceleración mínima se requiere para que lo haga? Entonces, si se fijan, este 4.5 puede ser algo confuso, ¿verdad? ¿Por qué confuso? Porque uno inicialmente diría, este es el tiempo, y lo va y lo sustituye. Entonces, recordando o regresando a lo que es el ejercicio, si se fijan, yo pongo primero los que son datos directamente, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Por qué? Porque me dicen que parte del reposo. ¿Cuál es la aceleración? 9.0. ¿Cuál es la posición inicial? Si se fijan ustedes, ellos no me dijeron nunca cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Entonces, cuando a mí no me dicen eso, yo voy a agarrar los datos de la forma que a mí me convengan, ¿verdad? Entonces, si se fijan, a mí me dice que el carro se va a mover a lo largo de una distancia recta de 100 metros. Entonces, si yo me voy a donde tengo la de las gráficas acá, vamos a borrar todo esto de nuevo. Y voy a volver a poner los ejes. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Poner mi punto inicial en el origen. ¿Y cuánto se mueve el automóvil? 100 metros, ¿verdad? De nuevo, olvidémonos la escala de ahí abajo. Entonces, yo sé que el punto inicial está en 0. Y el punto final, ¿cuánto se mueve el carro? 100, ¿verdad? Entonces, el punto final estaría a 100 metros. ¿Ok? Ese pero los 100 metros sería la distancia. ¿O no es Sí, al final es la distancia. Y por eso quiero recordar o retornar a algo que creo que mencioné yo en la clase. ¿Qué movimiento hace el carro? Es una carrera en línea recta, ¿verdad? Entonces el carro se mueve siempre hacia adelante y llega hasta acá. Entonces, si se fijan, el desplazamiento y la distancia es lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque se movió en la misma dirección y en línea recta. Entonces, sí, en efecto, el dato como me lo dan a mí aquí es distancia, ¿verdad? Pero debido a que el movimiento es en línea recta, yo sé que ese desplazamiento y distancia son lo mismo, ¿verdad? Entonces, retornando acá, yo sé que posición inicial la puse como 0, posición final es igual a 100. Si se fijan, no puse tiempo, sino que puse tiempo a superar 4.5 segundos, porque eso es lo que me da el ejercicio. La pregunta, ¿lo logra? Entonces ahí lo que les dije es, lo que me está diciendo o pidiendo es tiempo, ¿verdad? Yo cómo respondo si la persona logró este récord. Mido el tiempo que le toma a esta persona y comparo, ¿verdad? Entonces ese es el primer inciso. Y el segundo inciso es la aceleración mínima para que lo logre. O sea, la aceleración mínima para que cumpla este tiempo. ¿Ok? Entonces, en el inciso A me pregunto, tiempo. En este caso, y esto es lo que en el siguiente ejercicio no lo hago, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer siempre, ¿verdad? Es revisar todas las ecuaciones de cinemática. Aquí puse las 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Revisar todas estas, ¿verdad? Y
consultar cuál de esas me sirve para resolver a lo que nosotros nos están pidiendo. Entonces fíjense bien. ¿Cómo hacemos eso? Yo agarro la primera ecuación, por ejemplo. Velocidad final, ¿la tengo? ¿Es alguno de mis datos? No, ¿verdad? Entonces esta no la tengo. ¿Velocidad inicial la tengo? Sí. ¿Aceleración la tengo? Sí. ¿Tiempo lo tengo? No, pero esto es lo que me piden, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación yo tengo, perdón, ahí no la pude subrayar bien. En esta ecuación yo tengo solo dos de los datos. Uno es el que quiero encontrar y el otro no lo tengo. Entonces, en realidad no me sirve para resolver el ejercicio, por lo menos de forma directa. Si me voy a la siguiente ecuación, posición final, ¿la tengo? Sí, yo sé que es 100 metros. Posición inicial, ¿la tengo? Sí, porque empieza desde 0. Velocidad inicial, ¿la tengo? Sí, es 0. ¿Tiempo lo tengo? No, pero es lo que quiero encontrar, entonces no importa, ¿verdad? Aceleración la tengo, sí, y tiempo no, pero es el que quiero encontrar, pero no importa. Entonces, si se fijan, esta ecuación, yo tengo todas las variables menos el tiempo, pero el tiempo es lo que yo quiero encontrar. Entonces, esta ecuación a mí me sirve para resolver. Entonces, sustituyendo, posición final 100, posición inicial 0, velocidad inicial 0 por el tiempo, ¿verdad? 0 por algo, 0. Más un medio de aceleración, que es 9.0 por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí yo hice el despeje de un solo. ¿Sí? Una consulta. Si nos agarramos directamente de la fórmula para despejarte sin poner los datos, ¿cómo la despejaríamos? Ah, ok. Usted va a ser un poco complicado porque no... como no tengo lápiz, sino que escribo con el mouse. Pero aquí... usted está diciendo si yo agarrara esta directamente. Directamente y de ahí la despejara. Ok. Ahí me puso una pregunta no difícil, pero que no creo que vayan a utilizar. En esta ecuación específica, yo no puedo despejar para t directamente así, sino que el despeje para t es la fórmula cuadrática, pero yo no creo que la vayan a utilizar, ¿verdad? Entonces, yo les puedo poner la fórmula cuadrática, pero no creo que vaya, o sea, creo que va a confundirlos más de lo que necesitamos para los ejercicios que vamos a resolver. ¿Ok? Es porque el despeje no se puede hacer como nosotros lo hacemos usualmente, que simplemente paso, sino que tengo que usar la fórmula cuadrática para esta, porque esta tiene ese término al cuadrado y este término lineal. Entonces es por eso. Entonces, por eso mejor lo resolvemos. Bueno, en este caso se puede resolver así, y yo no creo que la vayan a utilizar o que la vayan a ocupar. Entonces, mejor dejémoslo así, ¿verdad? Entonces, estando en esta de acá, yo miro que t está al cuadrado. Aquí me faltó, ¿verdad? No le puse esto, va al cuadrado. Lo voy a... se lo voy a recordar en las notas, ¿verdad? Esa va al cuadrado, si se fijan se me olvidó ponerlo. Pero siempre saqué la raíz, ¿verdad? Entonces este cuadrado, este 2 está dividiendo. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. A multiplicar. Y este 9 está multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿verdad? Luego saco la raíz y hago el cálculo, ¿verdad? Yo tengo por acá la calculadora, entonces el cálculo sería raíz de, o bueno, yo puedo hacer algo que yo recomiendo a veces, ¿verdad? Si tenemos algo adentro de una raíz, es que primero haga lo que va dentro de la raíz, ¿verdad? 100 por 2 es igual a ¿cuánto? 200. Entre 9 es igual a ¿cuánto? Eso. Eso es lo que está dentro. Y a eso yo le saco la raíz, ¿verdad? Y me da 4.71, que es este tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay unas preguntas hasta acá de cómo encontrar este tiempo. Ok. Si no hay preguntas... Ingeniero, ¿sí? ¿no puede volver a repetir? La verdad es que yo sí no entendí.
Pero, ¿de qué paso? Si me... Cuando empezó a despejar, ¿de dónde lo sacó? Es porque se me entrecortó el internet, entonces solo vi nada más ya al final. Ok, entonces, ¿sí estuvo usted aquí cuando, o sí se escuchó bien cuando le dije por qué seleccionamos esta ecuación, verdad? No, eso no lo escuché. Ok, entonces déjeme borrar esto, ¿verdad? Y esta de aquí arriba tampoco. Tampoco. Ok, entonces lo voy a repetir para que quede claro. En general, este tipo de ejercicios, ¿verdad? Donde nos dan a nosotros como datos velocidad, desplazamiento o posición, mejor dicho, tiempo, aceleración, las resolvemos con las fórmulas de cinemática. Entonces la pregunta es, cuando va iniciando el ejercicio, yo me pregunto, ¿cuál de estas cuatro me sirve a mí para lo que yo ocupo? Yo primero identifico, ok, lo que ocupo encontrar es tiempo, ¿verdad? Porque lo que me está preguntando a mí es, ¿logra superar este tiempo? Entonces yo ocupo encontrar en cuánto tiempo lo hace este conductor para ver si supera esto, ¿verdad? Entonces lo que yo ocupo es tiempo. Ahora vamos a ver, velocidad final. De los datos que yo tengo, no lo tengo, ¿cierto? No la tengo. Esa no es un dato que me dio el ejercicio. Velocidad inicial, sí lo tengo. Aceleración, sí lo tengo. Y el tiempo no lo tengo, pero esto es para lo que yo quiero resolver, entonces no importa. Pero en general, si yo miro esta ecuación, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que encontrando? Tiempo. ¿Tengo esta velocidad? No, entonces no me sirve, no sé si me doy a entender. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? fíjese que no sé si Creo, es nuevamente mi internet, pero creo que fui yo se en ese, entrecorta. creo que fui yo en ese caso porque me salió un mensaje de internet. Entonces, sí, y cuando analizamos esta ecuación se entendió que la velocidad final no la tengo, ¿verdad? No es un dato. ¿Aló? Sí, ingeniero, eso sí lo escuché. Y la velocidad inicial sí la tengo, la aceleración sí y el tiempo no. Entonces, en general, esta ecuación a mí no me sirve para resolver para el tiempo porque no tengo esta, ¿ok? Entonces no voy a usar esa fórmula. Me paso a la siguiente. Posición final la tengo. Sí, ¿verdad? La tengo como dato. Posición inicial la tengo. Sí, la tengo como dato. Velocidad inicial lo tengo. También lo tengo como dato. Tiempo lo tengo. No, pero no importa porque eso es lo que ando buscando. Aceleración la tengo. Sí. Y tiempo lo tengo. No, pero no importa porque eso es lo que ando buscando. Entonces fijémonos que en esta ecuación les mencioné, la única cosa que yo no tengo es tiempo. Pero tiempo es lo que yo quiero encontrar. Entonces, esta es la ecuación que nosotros decidimos utilizar para resolver para el tiempo. Entonces, por eso saqué esta flecha acá, ¿verdad? Porque esa es la ecuación. Y lo que hice es sustituir los valores. X final es igual a 100. X inicial es igual a 0. Velocidad inicial es igual a 0. Multiplicado por t. 0 por cualquier cosa me da 0, ¿verdad? Por b más un medio de aceleración que es 9 por t al cuadrado. Entonces, el siguiente paso sería despejar para t, ¿verdad? Porque aquí tengo 0, 0 más un medio. Ya puedo despejar para t. T cuadrado, que les dije aquí que me faltó ponerle el cuadrado, ¿verdad? Para despejar para t primero, este está dividiendo, entonces pasa al otro lado multiplicando. Y este está multiplicando, entonces pasa al otro lado dividiendo. Y eso es t cuadrado. Y para despejar para t, ¿cómo hago? Entonces le saco la raíz, ¿verdad? Y me queda t es igual a esta raíz. Y eso es lo que yo hice en la calculadora que les mencioné, que allá depende de cómo les gusta hacer esto a ustedes, ¿verdad? Pero una forma de hacerlo sería primero calcular esto, 100 por 2, esto entre 9
y después sacarle la raíz. Raíz de la respuesta. Y eso me da 4.71. Se pudo escuchar. Ahora sí, ingeniero, Sí. gracias. Ok. Entonces, ya encontramos el tiempo, ¿verdad? Pero la pregunta directa que me hace el ejercicio, si nosotros nos vamos directo a lo que nos dice el libro no me está diciendo en cuánto tiempo lo hace la primera persona. Me está diciendo, ¿logra superar la meta? Y la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Se tardó más que el tiempo que es el récord, ¿verdad? 4.5. Entonces ustedes tendrían que concluir, si fuera un ejercicio, por ejemplo, no superó el récord. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B lo que me dice es cuál es la aceleración mínima que se requiere para lograr este récord, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aceleración mínima? Bueno, ¿en cuánto tiempo hace el récord el carro? En 4.5. Entonces ahora este se convierte en un dato. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Aceleración. Entonces, si se fijan, en el inciso A yo tenía aceleración y me piden tiempo. Y el inciso B yo tengo tiempo y me piden aceleración. Si hacemos la misma comparación, nos vamos a dar cuenta que la ecuación que me va a servir es esta, ¿verdad? Entonces, usando esa misma ecuación, yo sustituyo 100 metros es igual a 0 metros más 0 por 4.5, pero 0 por cualquier cosa es 0, ¿verdad? Más un medio de la aceleración por el tiempo, 4.5 al cuadrado. Ocupo despejar para A, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo 100 metros es igual a un medio de A por 2.25 segundos al cuadrado. Aquí voy a sacar la calculadora, hice el 4.5 al cuadrado, ¿verdad? Ese es este número que aparece acá. Esa operación, no sé si lo vieron acá, 20.25. Entonces, ocupo despejar para A. 2 está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. 20.25 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y esto es igual a A. Entonces, cuando yo hago esto en la calculadora, sería 2 por 100 y eso lo divido entre 20.25. 9.876, ¿verdad? Yo lo dejé en 9.87. En general, debería de haber alguna, en los ejercicios, ¿verdad? Algún factor de redondeo, ¿verdad? O sea, no debería de aceptarse. De hecho, en la primera actividad, uno de los compañeros me dijo que una respuesta se le estaba marcando mala y me fui yo a revisar y en ese caso él no había hecho el redondeo y en la respuesta del campus sí lo habían hecho. Entonces lo que hice es corregirla, ¿verdad? Y darle los puntos porque estaba bueno. Entonces 9.87. Eso lo pueden dejar ustedes como 9.88 con el redondeo, ¿verdad? Y esta sería la aceleración entonces que se ocuparía, ¿para qué? Para hacer este tiempo de 4.5. ¿Hay alguna pregunta con el inciso 2? Yo creo que no. No. No, ingeniero. Ok, entonces vamos a pasar el último. El último, como les digo... Ingeniero, yo ¿Sí? tengo algo que ver. Sí. En la respuesta del tiempo yo lo hice, ¿verdad? Y me salía en el 4.715, me cambiaba el 5. Cuando en este de acá, que yo hice 100 por 2 igual entre 9 igual y después raíz. Este de acá, ¿verdad? Sí. Yo lo dejé en 4.71. ¿Cuánto le dio a usted? 4.
como usted le puso 3 cifras después del punto, a mí me sale 4.713. Pero, como les repito, ahí eso al final no... No afecta. No, por lo menos, eh, aunque esté de respuesta automática el campus, yo siempre voy a revisar esas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo miro que un error así de una cifra y que el redondeo, o sea, que no es mucho, ¿verdad? Yo la voy a tomar como buena. Ahora, si le diera como algo como 4.9, ahí sí ya hay un error, ¿verdad? Pero 4.71, 4.714, 713 están bien cercanos, entonces ahí no hay problema. Ok, el último ejercicio, entonces, si no hay más preguntas, es el 100, ¿verdad? Entonces, si se fijan, les dije, es muy necesario en este entender el esquema. Lastimosamente, bueno, vamos a hacer nuestra mayor esfuerzo para hacer el esquema un poco más entendible en este. Entonces, vamos a leerlo primero, ¿verdad? El ejercicio así. El ejercicio 100. Este de 2 puntitos, este sí considero que es un poco más complicado. Pero tampoco es que sea difícil, sino que es más largo, siento yo. Entonces me dice, usted lanza una piedra verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial y como es en línea recta, ¿verdad? Rapidez, velocidad. Sí. ¿A qué se refiere con esos 2 puntitos? El libro usualmente tiene un sistema de, por decir así, los libros tienen un sistema de decir qué tanta dificultad tiene un ejercicio. Estoy buscando a ver si dice en algún lado, pero parece que no. Entonces, usualmente, digamos, este de 2 puntitos es de dificultad intermedia, ¿verdad? Estos de 3 puntitos son los más difíciles, ¿verdad? Entonces, yo les dije que en general, si ustedes quieren practicar, practiquen con la mayoría que tiene un punto, ¿verdad? Y con algunos de 2 puntos, ¿verdad? Porque más o menos en esa dificultad están los que se ponen en la clase. Los de 3 puntos no se ponen en la clase. Ok. ¿Aló? Sí, ingeniero, la escuchamos. Ok. Quedan 10 minutos. Entonces ahorita vamos a empezar. 10 minutos para la llamada de Zoom, ¿verdad? Vamos a empezar con la lectura y con la comprensión de qué es lo que se nos está poniendo. Dice, usted lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez. En este caso, como les digo, como va en línea recta, ya sé que rapidez y velocidad lo van a usar intercambiable. De rapidez inicial de 6.0 metros sobre segundo. Desde la ventana de una oficina del tercer piso. Si la ventana está a 12 metros sobre el suelo, calcule A, el tiempo que la piedra está en el aire. Escuchen bien, el tiempo que la piedra está en el aire. Y B, la rapidez o velocidad, como lo quieran ver, porque como es una dimensión, usan la misma palabra. La rapidez que tiene la piedra justo antes de tocar el suelo. Entonces vamos a empezar con el esquema, ¿verdad? Asumamos que ese, pero voy a quitar los ejes para que se entienda mejor. Aquí casi que lo que les estoy haciendo es un dibujo, ¿verdad? Imaginemos que ese es el edificio, ¿verdad? Ok. Aquí está el piso y nosotros empezamos a lanzar la roca. Digamos que acá es el tercer piso. Entonces nosotros lanzamos la roca hacia arriba con una velocidad inicial, ¿verdad? Que el ejercicio me dijo
es 6.0 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces fíjense bien, ¿qué movimiento va a hacer la roca? Cuando yo la lanzo hacia arriba, la roca se va a mover hacia arriba, después va a llegar a un punto en el cual se va a detener y luego va a venir hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a subir, va a llegar a un punto más alto y luego va a bajar. Entonces, si se fijan, identificamos dos partes del viaje, ¿verdad? Y eso creo que es lo más importante para que nosotros identifiquemos en este ejercicio. ¿Cuál es la altura inicial en la primera parte del viaje? La altura del tercer edificio, ¿verdad? Que me dijeron que es de 12 metros. Entonces va a pasar de 12 metros, va a subir un poquito más y luego va a bajar. Y el ejercicio entonces lo vamos a partir, como les repito, en dos partes. Una parte va a ser lo que es la subida y la otra parte va a ser lo que es la bajada. ¿Por qué? En este caso, no tengo datos suficientes porque yo no sé, yo sé que aquí hay 12 metros, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es la altura máxima que va a tener esta roca, ¿verdad? Y ocupo encontrar esa altura máxima para ver cuánto sería el tiempo de bajada y la velocidad final de bajada, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros vamos a dividir, como les repito, el viaje en dos partes. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Los únicos datos que yo tengo. Yo sé que mi velocidad inicial es igual a 6 metros sobre segundo, positivo. Y mi posición inicial, a mí me dicen que está a 12 metros de altura, ¿verdad? Me preguntan cuánto es el tiempo total en el aire. Y me preguntan cuánto es la velocidad justo antes de tocar el suelo. Ya entendimos cuál es el esquema, ¿verdad? Entonces yo les digo, debemos separar en dos partes el ejercicio. Entonces para la primera parte, como estamos en caída libre, ¿verdad? Si se fijan que este ejercicio ya es de caída libre, en vez de poner A, estoy poniendo G. Y yo, para el primer inciso, que es el del tiempo, primero voy a encontrar cuánto es el tiempo de subida y después cuánto es el tiempo de bajada. Y el tiempo total en el aire es el tiempo que está en la subida más el tiempo que está en la bajada, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, yo les pongo, sabemos que en el punto más alto la velocidad del objeto es igual a 0, ¿cierto? ¿Todos tienen claro eso? Entonces, este es un dato extra, ¿verdad? En el punto más alto del viaje, la velocidad es igual a 0. Entonces, para la subida, yo tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más g por t. Y le puse t1 para diferenciarlo, el de subida, ¿verdad? Este lo tengo, sí, yo sé que la velocidad final es 0. Este lo tengo, sí, yo sé que la velocidad inicial es 6. Este lo tengo, sí, yo sé que es menos 9.8 y esto es lo que quiero encontrar. Entonces, 0 es igual a 6 más negativo 9.8 por t. Si despejo, ¿qué está haciéndole a esto de acá? Sumando, ¿verdad? Entonces pasa al otro lado restando. Entonces negativo 6 es igual a negativo 9.8 por t. Y si despejo para t, simplemente este negativo 9.8 está multiplicando la t, ¿verdad? Entonces lo paso a dividir al otro lado. Y si yo hago eso en la calculadora, donde tengo aquí, eso me da menos 6 entre menos 9.8, me da 0.612, ¿verdad? Este es el tiempo de subida, ¿ok? Esa no es la respuesta al primer inciso porque me piden el tiempo total en el aire. Ese solo es el tiempo de subida. Entonces, ahorita esta parte de acá, ignorémosla, ¿verdad? Porque eso es algo que después nos damos cuenta que lo vamos a ocupar. Entonces, yo ya resolví cuánto es el tiempo de subida, ¿verdad? Entonces, todo cheque. Ahora, lo que falta es la segunda parte del viaje, ¿cierto? La bajada.
Entonces, desde el punto más alto, ¿ok? Llegó al punto más alto, yo sé que la velocidad ahí es igual a cero, ¿verdad? Y esa va a ser la velocidad inicial de la bajada, ¿cierto? La posición final en Y va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo sé que va a llegar hasta el suelo. La posición inicial en Y yo no la conozco. Yo no sé cuánto es esa altura, ¿cierto? La velocidad final no la conozco y el tiempo de bajada no lo conozco, que son las dos cosas que quiero encontrar. Ahora la pregunta es, yo no conozco cuánto es la altura máxima a la que llega ese objeto, pero yo la puedo encontrar en el inciso anterior o con los datos anteriores. Si yo me voy a esta ecuación, si se fijan, altura final, esto es lo que quiero encontrar. Altura inicial es los 12 metros del edificio. Velocidad final, yo sé que es igual a cero, ¿verdad? Perdón, le estoy poniendo signo de interrogación. Ya queda menos de un minuto, ¿verdad? Entonces cuando se acabe voy a reiniciar la llamada de un solo. Es al mismo link. Velocidad final, yo sé que para la subida la velocidad final es cero. Para la subida la velocidad inicial es con la velocidad que yo lo lanzo. Y el tiempo, ahora ya lo tengo porque yo lo obtuve en el inciso anterior. Entonces, sustituyendo los datos, me queda que la posición o la altura final de la subida es igual a 12 más un medio de 0 más 6 por 0.612, ¿verdad? Si yo hago este cálculo, ¿verdad? Un medio por 6 por 0.612 me da 1.836. Vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Faltan aún como 4 creo, o 3. Habíamos aproximadamente 10. Entonces vamos a esperarnos. Ya queda poco del ejercicio. Nick, mire que la verdad yo me confundí con los datos del 6 y el 12, cómo los ubicó exactamente.
Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, está hablando. Es que no le escucho nada. ¿Aló? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, Gracias. ok, ya decía yo. Sí, al que me hizo la pregunta, porque sí le hice, no sé si se entendió con lo que hice ahí. Eh, La este, verdad es que solo se veía que movía nada más el cursor. Sí. No creo que el compañero le haya entendido, la verdad. Entonces, este es el dibujo del edificio, ¿verdad? Ese rectángulo. Entonces, si se fijan aquí, lo que yo hice es dibujar el eje X y dibujar el eje Y, ¿cierto? Entonces, este 6 es la velocidad inicial de cuánto se lanza hacia arriba el objeto, ¿verdad? Ese es un dato de velocidad. Ahora, ¿por qué 12 positivo es mi posición inicial? El 0 está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde comienza el movimiento? El movimiento no comienza en y igual a 0, ¿cierto? Sino que comienza ¿dónde? 12 metros arriba, que es la altura inicial que tiene la piedra, ¿verdad? Porque a mí me dicen que usted está en un tercer piso y que ese tercer piso está a 12 metros. Entonces, el movimiento empieza en 12 metros. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, Ok. Entonces, volviendo al ejercicio, nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? ¿Cómo encuentro yo la altura máxima? Ok, simplemente sustituyo las cosas acá, me queda 12 más un medio de 0 más 6 por 0.612, y en la calculadora eso es lo mismo que hacer 0 más 6 es 6, ¿verdad? Entonces 6 por 0.612 y esto dividido entre 2, ¿verdad? Y eso me da 1.836, ¿verdad? 12 más 1.836 es 13.836 y eso es la altura máxima. Les digo, interpretémoslo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con interpretémoslo? Vamos a la figura. Originalmente esto está a 12 metros. Una persona lo lanza hacia arriba y el objeto llega hasta 13.8, ya se me olvidó el número, 13.836 metros, ¿verdad? Entonces llega al punto más alto. Entonces la primera parte del viaje es desde 12 metros hasta 13.86. ¿Ok? Y ahora la segunda parte del viaje es, estoy en 13.86 y llego ¿hasta dónde? Hasta abajo, hasta el piso. El piso es y igual a 0. ¿Se entendió? Si no hay preguntas, entonces asumo que se entendió esta interpretación, ¿verdad? Entonces, como ya les había dicho, de bajada, en la parte de bajada, en el punto más alto, yo sé que la velocidad inicial para la segunda parte del viaje, ¿verdad? Para el viaje de bajada es 0, que la posición final va a ser 0 porque va a llegar hasta el suelo,
Que la posición inicial va a ser ¿cuánto? La altura máxima que la acabo de encontrar. No sé cuál va a ser la velocidad final, esa es una de las cosas que me preguntan, y no sé cuánto es el tiempo de bajada, esa es otra de las cosas que me preguntan. Entonces, si se fijan, si yo me voy a esta ecuación, velocidad final yo no la tengo, velocidad inicial la tengo, g lo tengo, tiempo no lo tengo. Entonces no me sirve porque yo no sé cuánto es ese tiempo y yo no sé cuánto es esa velocidad. Entonces no puedo despejar. Tengo que irme a otra ecuación. Si yo me voy a esta ecuación, y final yo lo tengo, y inicial yo lo tengo, velocidad inicial yo la tengo, tiempo no lo tengo, pero es lo que quiero encontrar. G lo tengo y tiempo no lo tengo, pero es lo que quiero encontrar. Entonces, de nuevo, en esta ecuación, yo lo que miro es que tengo todo menos el tiempo. Entonces puedo despejar para el tiempo. Entonces sustituyamos. ¿Cuánto es Y final? 0. ¿Cuánto es Y inicial? 13.836. ¿Cuánto es velocidad inicial? 0 por el tiempo. Esto me da 0, ¿verdad? Más un medio por 9.8 negativo por tiempo al cuadrado. Este 13 pasa, está sumando, ¿verdad? Entonces pasa al otro lado, restando. Me queda menos 13.836 es igual a menos 4.9, que es un medio por 9.8 por t cuadrado. Lick, ¿Sí? la gravedad no sería positiva porque va para abajo. No, la gravedad nosotros la estoy tomando de tal forma de que siempre es negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo defino mis ejes, yo defino que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, ¿hacia dónde va la gravedad? Hacia abajo. Entonces, es negativa. Sí. Ok. Ok. Entonces, claro, yo creo que su pregunta va más de la siguiente forma. Que en el campus lo que dicen es que si por ejemplo, en este caso, el objeto hacia dónde se va moviendo, hacia abajo, y la aceleración, que es la gravedad, también van hacia abajo. Eso significa que las dos son negativas. O sea, o sea, lo que dice o lo que usted debe estar pensando es que es una desaceleración, pero en este caso no, es una aceleración negativa, ¿verdad? Y lo único que nos está diciendo es que estamos moviéndonos más y más rápido, pero ¿en qué dirección? Hacia abajo. Habíamos quedado en este, ¿verdad? Este negativo 4.9 está multiplicando, lo paso a dividir al otro lado. Voy a sacar la calculadora acá. Y tengo yo menos 13.836 dividido entre menos 4.9 me da 2.823, lo dejé en 2.82, saco la raíz y eso si lo hago en la calculadora me da 1.68. Fíjense que siempre nosotros a los ejercicios podemos hallarle un poco de sentido. El tiempo de subida de 12 a 13 metros me duró 0.6. Entonces tendría sentido que el tiempo de que baje de 13.6 hasta abajo sea mayor, ¿verdad? Y en efecto esto me dio mayor que esto. Entonces eso tiene como les repito, tiene sentido, ¿verdad? Ok. Ahora que yo ya tengo este tiempo de bajada, puedo utilizar esta ecuación. Este no lo tengo, pero lo quiero encontrar. Este sí lo tengo, este sí lo tengo y este sí lo tengo. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundo porque es la velocidad inicial de la bajada, ¿verdad? La velocidad inicial de la bajada es 0. Más negativo 9.8 por el tiempo de bajada que es 1.68 y eso me da negativo 16.47. Justo antes de caer al piso, ¿verdad? Y esa es la velocidad que me pide. ¿Tiene sentido que sea negativo? La respuesta es sí. ¿Por qué tiene sentido? Porque el objeto va cayendo hacia abajo, ¿verdad? Y por eso sale este signo negativo de acá. ¿Ok?
Ese era el inciso B, pero ¿cuál era el inciso A? El tiempo total de viaje. ¿Cuánto es el tiempo total de viaje? El tiempo que le toma subir más el tiempo que le toma bajar. Yo le puse en el ejercicio T1 y T2. Entonces el tiempo total de viaje es 0.612 más 1.68. En otras palabras, el tiempo total es 2.292 segundos. No sé si hay alguna pregunta aquí. Recuerden que si ustedes se ponen a practicar, hacen un ejercicio y tienen una consulta, siempre me pueden escribir y yo puedo pues intentar despejar las dudas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta acá. Esto sería todo lo que tenemos de cinemática. Entonces, si ustedes se van al libro y buscan otros ejercicios, en general, si quisieran practicar, todos son similares, ¿verdad? O sea, todos son, yo creo que es uno de los más difíciles, ¿verdad? Pero todos son similares desde el punto de vista de que a mí me van un niño lanza una piedra hacia arriba con una rapidez de 15. ¿Qué altura máxima alcanza la piedra? Si se fijan, eso técnicamente yo lo hice ahorita, ¿verdad? Encontrar una altura máxima. Y siempre me van a dar a mí algunos datos. Después voy a tener que ir aquí. Voy a tener que ir y revisar estas 4 ecuaciones de cinemática y preguntarme cuál de estas me ayuda a mí para resolver para la variable que yo ocupo. Entonces lo más importante es saber qué variables tenemos y qué variables queremos encontrar. Y de esa forma vamos a poder identificar qué ecuación es la que más me sirve a mí. No sé si hay alguna pregunta, ya sea de los ejercicios o de la teoría. Las fórmulas están en el campus. Yo estoy intentando hacer un PDF para la pregunta que me... las 2 preguntas que tienen aquí en el chat, voy a responderlas en orden. La primera dice que si la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra, sí. Esa siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, y en los ejercicios que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Usualmente como si va hacia el centro de la Tierra, lo que significa es que siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Y la otra que dice que aparte de los ejercicios que envíe las fórmulas son las mismas que les aparecen en el campus. De hecho, yo les mencioné en el video que son esas 4 fórmulas son las 4 que están en rojo. Yo me empecé a trabajar, vamos a ver si lo tengo por acá. Si se fijan acá, yo empecé a trabajar en hacer una hojita de fórmulas, pero la verdad es que he estado algo apretado, ¿verdad? Y no pude continuar más que esto. Entonces, yo voy a estar trabajando en esa y cuando la tenga lista, pues yo se las voy a enviar, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, lo que les voy a enseñar es lo siguiente. Voy a ir a un Excel. Fíjense bien. Estas 2 actividades nosotros ya las hicimos. Las voy a pintar en verde, que ya lo hicimos. Las próximas actividades son del tema 3, ¿cierto? Y si se fijan, estas estaban para esta semana. O sea, originalmente, ¿verdad? No estoy diciéndoles que no se hicieron, sino que esta que son ejercicios estaba para el martes y esta que son preguntas estaba para mañana, el viernes. Entonces con eso lo que les quiero decir es, vamos siempre atrasados, ¿verdad? Entonces lean y empiecen a leer bastante lo que es la parte del tema 3, que ya la parte del tema 3 habla de fuerzas. Léanlo para que tal vez nosotros, si se fijan, después entra la actividad de la segunda unidad. Entonces, que esa sería el lunes de la otra semana. Tenemos en algún punto que ponernos al día, ¿verdad? Entonces, ocupo que
agarren este fin de semana para leer y que estas dos, estas dos las hagamos aproximadamente martes y miércoles de la otra semana. Ok, ocupo esto. Ingeniero, pero usted nos va a avisar lo de la tarea, la actividad 3, para cuándo va a ser. Sí, pero por eso les estoy mencionando ahorita que... Ingeniero, nos diría que cuáles ejercicios serían, porque dice 16 ejercicios de leyes de Newton. Sí, yo les diría. Siempre con el mismo tiempo que tuvimos para la prueba pasada, haríamos la prueba 4. O sea, con el mismo rango. Sí, las que son así de bastantes preguntas, 39 preguntas, verdadero o falso, se los voy a poner similar. Y estas que son de ejercicio... Al rango de que usted puso de 3 a 7, sí. Sí, si desean se los dejo así. Si a nadie le estorba, vamos a dejarlo de 3 a 7. Así tienen un más rango. Entonces, yo lo que estoy pensando es lo siguiente, ¿verdad? O sea, con las actividades vamos atrasados, ¿verdad? ¿Ok? Y con las actividades eventualmente nos podemos poner al día. Pero yo voy a intentar, y no sé si voy a poder, pero voy a intentar mandarle algunos videos de lo que es la parte de la actividad 3 durante el fin de semana. Y eso es a lo que quiero llegar, que tenemos que poner del fin de semana para por lo menos avanzar en lo que es la teoría, ¿ok? Entonces, ustedes lean, ¿verdad? Lean lo del tema 3, porque yo pienso que estas las podemos evacuar como, por decir así, martes y miércoles de la otra semana. Y si no, la otra cosa es... ustedes avancen en eso, ¿verdad? Y podemos ir rezagados en las actividades, pero tomen en cuenta esta línea de tiempo, ¿verdad? De que vamos atrasados técnicamente una semana, ¿verdad? Que es la semana de inicio y ninguno de nosotros tiene la culpa, ¿verdad? A mí me asignaron una clase tarde, entonces no es culpa ni mía ni de ustedes, ¿verdad? Pero tenemos en algún punto que ponernos al día y no sé cómo hacerlo, la verdad, porque no quiero tampoco, yo sé que posiblemente no solo lleven esta clase y no quiero hostigarlos con que a puntas de que nosotros nos pongamos al día se perjudiquen todas las demás clases. Entonces tenemos que ver cómo resolver esto. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿El primer examen estaría siempre para el 4 de agosto? Si se fijan, esto está programado así para el 4 de agosto. Entonces por eso les digo yo, tomen por lo menos este fin de semana para hacer las lecturas. Yo voy a intentar hacer los videos y aunque nos atrasemos en las actividades, o sea, aunque las actividades queden para después, ustedes vayan estudiando de tal forma de que, por ejemplo, si ustedes estudian esto, hacen la lectura, hacemos algunos videos, el fin de semana, entonces técnicamente la otra semana ya estaríamos estudiando el siguiente tema. Pero las actividades pueden quedar, desde mi punto de vista, ¿verdad? Las actividades pueden quedar rezagadas. Lo que no quiere que quede rezagado es el hecho de que ustedes, o sea, digamos que lleguemos a esta fecha y que nosotros vayamos por este tema. Entonces ya con el examen encima, ¿me entienden? Pero necesariamente tiene que seguir el orden, exactamente, de fechas. Acuérdate que tenemos una semana que no recibimos. Sí, a eso voy yo. O sea, estas fechas no me importan mucho, ¿verdad? O sea, las fechas de las entregas sinceramente no son las que me importan. La fecha que me importa es esta, ¿ok? Porque ese es unificado el examen. Entonces, como les digo, o sea, ustedes Ingeniero. Sí. Pero fíjese que en ese aspecto yo creo que vamos avanzando bien porque en teoría hemos avanzado. Sí, o sea... lo único es que en las actividades no, y eso lo podemos ir dejando después paulatinamente. Sí, exacto. Pero entonces, lo importante y la prioridad es avanzar en el contenido de la clase. Exacto, entonces por eso les digo yo que tomen el fin de semana y no lo dejen tan rezagado y vayamos avanzando en los temas. Al final, si estas cosas se nos atrasan, eso al final no va a importar mucho. Incluso, vaya, no sé, podría decir yo o ver si hay alguna actividad. Debe de haber alguna actividad que tal vez no importe tanto y por decir así quitarla. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. A lo que yo voy es
sigamos leyendo, ¿verdad? Yo voy a intentar siguiendo mandándoles esos ejercicios, videos, perdón, y todo. Y tengan en mente esta fecha, ¿verdad? Las fechas de las actividades, pues nosotros, como les digo, las podemos ir dejando rezagadas, podemos ir un poco atrás, pero eso nos lo arreglamos entre nosotros. Si ya esta fecha de este examen es la que no es negociable, ¿verdad? Entonces tomen eso en cuenta, porque esta no la pongo yo, esa la pone coordinación. Yo siento que vamos bien, Lick. Mire, con respecto al examen, pues no hay ningún problema. Quizás unas 2 actividades que tengamos unos 2-3 días de rezagado, pues lo podemos hacer al día después. Sí, es lo que digo yo. Tal vez, digamos, por ejemplo, estas últimas actividades posiblemente lleguen a quedar después del examen o algo así. Pero eso, desde mi punto de vista, no importa, ¿verdad? Con tal ustedes vayan leyendo y vayamos avanzando con los temas. Y para esta fecha, en cuanto a contenido, nosotros estemos aquí, pues perfecto. Las actividades al final no importan. O sea, no es que no importan, sino no importa la fecha en la que las vayamos haciendo. A eso es a lo que me llego. Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿El examen es unificado, pero va a estar habilitado todo el día o va a haber una hora específica? No, ese ya lo decidieron. El examen, si se fija acá, está a las 12. Este día de 12 a 1:30. Y ese va a ser a esa hora, todas las secciones. Deberían por lo menos de habilitarnos una media hora más, Lick, porque sería un poco estar haciendo exámenes online así. Eso después lo puedo hacer yo, digámoslo, a lo bajo, ¿verdad? O sea, dejarlo de 12 a 2, por ejemplo. O sea, eso creo yo, ¿verdad? No estoy seguro, pero me parece que sí. Y en el caso de que yo pueda modificarles así para por lo menos darles una media hora más, yo lo puedo hacer. Pero ya cambiarlo de la hora que sea, digamos, ponerlo a otra hora, eso sí ya no podría. Pero en el caso, como les repito, si está en mis manos poder darles media hora más, yo no tengo ningún problema con hacerlo. Pero eso lo vamos a saber hasta que ya suban el examen, ¿ok? Ok. Gracias. Bueno, pues entonces eso va a ser todo por hoy. Como les repito, empiecen ya con las lecturas de lo que es el tema 3, que es el tema de fuerzas. Y ese es el capítulo 4. Déjenme revisar en el libro para no mentir. En este libro, en esta edición, si quieren leer también del libro, sí, es el capítulo 4, porque movimiento en 2 dimensiones nosotros no lo vamos a ver, solo miramos movimiento en una dimensión. Entonces, el tema 3 del campus, capítulo 4 del libro, ¿ok? Bueno, pues entonces, gracias por asistir y, bueno, no sé, ahorita estamos temprano y temprano me refiero en el curso, ¿verdad? Bueno, por lo menos es lo que yo siento, ¿verdad? Que la metodología no les ha parecido, pues, porque no he escuchado quejas, pues, sino que he escuchado como que les parece bien como vamos, así. Lectura, videos y después alguna reunión para resolver más ejercicios o despejar dudas. Sí, está bien. Bueno. Gracias, gente. Bueno, pues, bueno, la verdad. Bueno, muchas gracias entonces, que pasen una buena tarde. Ahí nos avisa cuando haya clase otra vez. Ok, sí. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Gracias, igual a todos.